Criar y educar es cada día más complejo. Por eso, desde WeCode creamos Puentes, un podcast para responder las preguntas que todos tenemos conversando con expertos. En este episodio, los videojuegos. ¿Cuáles vale la pena jugar en casa? ¿Qué diferencia hay entre consumir, crear y aprender con tecnología? ¿Y cuánto es demasiado cuando hablamos de pantallas? Conversamos con Nacho Martínez, desarrollador y referente en tecnología y gaming. A partir de este momento, construimos un nuevo puente. Bueno, Nacho, gracias por acompañarnos. Decidimos hacer un episodio sobre videojuegos porque es un tema que hoy atraviesa prácticamente todas las familias, en todos los hogares, en todas las crianzas. Así que quizás la primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué rol ocupan hoy los videojuegos en casa? En casa, y creo que en casi todo el mundo, claramente también tenemos un antes y un después post-pandemia, que se ha metido mucho más en los hogares, y creo que también tenemos un tema generacional, que hoy padres juegan, algo que no pasaba cuando yo era chico, los padres eran videojuegos no es para nada bueno, es algo malo, y hoy los padres juegan, acompañan y demás. Entonces, yo creo que hoy prácticamente, aunque no lo diga un estudio acá en Uruguay tan intenso, creo que en su mayoría de la gente, hoy hasta una edad más o menos de 45 hasta 50 años, hay gente que por lo menos a algo en celular está jugando. O sea que yo creo que hay una gran penetración de videojuegos indirectamente, aunque uno piense que no es gamer. Sí, porque además el videojuego ya no es capaz como cuando nosotros éramos chicos, solo en la computadora o solo con un tiempo largo de juego, sino que nos acompaña todo el día. Sí, o sea, hoy creo que estamos invadidos de posibilidades de plataformas en las cuales podemos jugar. Tenemos la computadora, tenemos tablets, hay menos tablets que antes, pero la Nintendo Switch, PlayStation también empezó a jugar un poco por el lado de lo portable. También ha salido ahora consolas para competir con lo portátil en PC, que está saliendo también la marca Asus con su versión de Xbox. O sea, hoy jugar no es una barrera. Inclusive hay maneras más alternativas, si querés inclusive irte a algo más viejo. Hay accesibles las consolas, las que nosotros conseguíamos en aquel entonces, las Tetris, aquellas que tenían 999 juegos en uno. Hoy tenemos alguna consolita retro que tiene millones de juegos y valen 2 mangos dentro de todo. Entonces, jugar se ha hecho como mucho más accesible, transportable y permanente, diría yo. Sí. En ese sentido, ¿cómo ves vos el desconocimiento o la falta de acercamiento de algunas familias o algunos padres que quizás se sienten más alejados de la temática de lo que ven a sus hijos y que les cuesta poder tener una conversación o vincularse con ellos alrededor de este tema? ¿Cuáles son los principales puntos que todos deberíamos por lo menos tener medianamente claros sobre este mundo de los videojuegos? Voy a citar algo que escuché en otro de los podcasts, que a mí me pareció una referencia, lo usé en un video hace mucho tiempo y me pareció genial, que creo que es una analogía bastante clara. Vos a tu hijo no lo llevas a una plaza en la noche y lo dejas suelto y te vas y pensás que todo va a estar bien. ¿Por qué lo harías hoy en internet en los videojuegos? ¿Por qué lo dejarías sin control ninguno? Yo creo que mucha gente, muchos padres principalmente, no ven la magnitud de ese mar al cual entran los niños. Desde un juego hasta un chat. Hoy realmente en el momento que él está tocando en la computadora no sabés que está mirando si no estás 24/7 arriba medio pendiente. No quiere decir tampoco que te tengas que poner arriba mirando tipo cámara de seguridad todo lo que está haciendo. Pero sí es verdad de que le estás dando la posibilidad de contactarse en un ratito con un colombiano, un chileno, un chino. O sea, no hay tanta seguridad de un padre de qué está haciendo mi hijo. Entonces, yo creo que el primer gran tema a discutir particularmente es ¿por qué los padres no se involucran? Tienen que involucrarse. Creo que hoy estar desconectado de eso ya le está cerrando. Vos has tomado un rol muy activo, principalmente en redes sociales. Vos comentabas recién en alguno de los videos que habías hecho. ¿Qué es lo que buscás o cuál es como tu objetivo al generar ese contenido y al poner este tema en conversación? Bueno, particularmente también este año han pasado bastantes cosas interesantes, por ejemplo en el caso de Roblox, que se ha generado mucha discusión en base a un juego que lo demonizaron muchísimo en el sentido de que mi hijo está todo el día ahí, está en contacto, hay muchos pederastas, hay mucha cosa que realmente no está buena, y es verdad, no está bueno que esté pasando eso, pero la realidad es que el problema no es necesariamente ese juego. Yo creo que están tomando acciones, capaz que no son tan visibles para muchas personas, pero lo que me llevó a entender ahí es, estoy viendo mucha información sobre esto, estoy viendo muchos padres, muchos adultos o gente que no está tan metida en el tema, que no juega o que no entiende, y está diciendo cualquier cosa. Eso es una realidad.
Entonces me sentí un poco como que yo podía de alguna manera empezar a hablar un poquito de ese tema, principalmente capaz que ahora me toca un poco más lo de veterano padre, porque tengo un hijo de 3 años, entonces como que me sentí un poquito involucrado en eso. Y dije, yo creo que puedo dar algún conocimiento o algo en algo que me caracteriza en mis contenidos o en lo que hago desde que soy profesor y demás, que es tratar de llevarlo a un lenguaje medio coloquial que no sea complicado para un padre. Y bueno, tengo intenciones como ir siguiendo dando como esos pequeños tips de cosas que hoy podés hacer y que no son tan complicadas y que pensás que no sé nada. Creo que nos has abierto a quienes te seguimos y quienes miramos un poco lo que haces, las puertas a una comunidad que incluso a mí, que estoy vinculado al área por el trabajo que hacemos en WeCode con los chicos, me sorprendió la dimensión y el impacto que es la comunidad gamer. Cómo eso le da cierta tranquilidad no solo a los padres, sino a todos como personas, de que quienes están y quienes estamos metidos en este mundo de los videojuegos no estamos solos. Es complicado. Yo creo que ahí el tema principal es, primero que es un tema, digámosle, un problema, por decirlo de alguna manera que se entienda, común. Si hoy vas a la escuela de tu hijo, probablemente todos los padres están en la misma situación. Y siempre hay un padre más copado, un padre menos metido. Yo creo que se da por el hecho de empezar a hablarlo, empezar a compartirlo. Todos tenemos grupo de amigos. A mí me pasa, tengo mis amigos que tienen hijos más grandes que el mío. Y ellos juegan, se involucran, saco contexto de eso, hasta el tema de robo de contraseñas y cosas así. Y a veces parecen cosas bobadas que realmente te pones a discutir y es un problema re frecuente. Entonces, ya no estamos en esa época en que era algo raro hablar sobre problemas de internet, videojuegos y demás con otros padres. Hoy creo que se da un poco la conversación y creo que un primer paso bueno es comentarlo, hablarlo y ver qué otros padres están haciendo, porque algunos tienen hasta piques copados que uno no conoce. Sí, ampliar esa comunidad. Exacto. Vayamos ahora retomando lo que vos comentabas, que es este caso de Roblox, y tomando ese ejemplo de cómo un juego se convirtió en un poco el demonio del momento, para aprovechar para diferenciar entre distintos juegos y distintos tipos de juegos, porque evidentemente no todos los videojuegos son lo mismo y son iguales. Si pudiéramos empezar por hacer la clasificación más básica, que es distinguir aquellos que te parece que están buenos y que estaría bueno fomentar si los chicos ya van a elegir videojuegos, versus aquellos que quizás no aportan tanto o no tienen un rol tan de impacto positivo a nivel de desarrollo o mismo de el ecosistema y poder disfrutarlos en casa. ¿Cuáles serían esos que estarían de un lado y cuáles estarían del otro y por qué? Yo creo que la primera gran clasificación que hago primero es cuáles son más multiplayers y cuáles son single players. Ahí igualmente casi todos rozan lo mismo, porque de alguna manera en mayor o menor medida hay forma de jugar casi todos en multiplayer y hay casi todos en single player. Caso muy claro, que hoy creo que se volvió un poco más multiplayer, pero hoy el juego nació como single player, es Minecraft. Minecraft tiene un mundo en el cual me bajo el launcher, juego solo, no preciso conectarme con absolutamente nadie y puedo estar horas creando, investigando, inclusive tomando decisiones, que es una de las cosas que están copadas. Sí, para aclarar nomás, multiplayer sería multijugador, sí, digamos, y single player sería cuando yo juego solo, digamos, exacto, contra la máquina. Single player es solamente vos y el juego, y multiplayer es el momento que ya hay otra persona contigo en internet. Perfecto. Sí, un detalle no menor, casi prácticamente todos los juegos te piden internet, así que decir la palabra tiene internet es medio irrelevante el día de hoy, pero sí es verdad que en el momento que hay otra persona ya es multiplayer. Después la otra gran clasificación que hay es, capaz que ahí ya se ve con, por ejemplo, otros tipos de juegos. Roblox es un caso es un juego con muchos juegos, por decir una forma que se entienda. No es que entras a Roblox y te vas a encontrar en un Minecraft que entras y empezás a tirar cubitos y empezás a hacer cosas. Roblox te metes y es como entrar al marketplace de iPhone o Android, que te encontrás un montón de aplicaciones. Bueno, acá te encontrás un montón de minijuegos que lo hace la gente. Como si fuera un Netflix en donde yo voy eligiendo, exacto, qué voy a jugar hoy. Y ahí es donde está el arma de doble filo. Lo hace la gente. Entonces, te podés encontrar cosas muy buenas y que pueden ser copadísimas para tu hijo, como puede ser que encuentres algo que no estés buscando o no quieras que tu hijo lo juegue. Ahí es donde ya entra un poco el debate de Roblox y por qué lo demonizan tanto. Porque realmente vemos la parte mala nomás. Y pensando en estas clasificaciones, tanto la de single player, multiplayer, o aquellos que son más un juego de origen, hecho por los desarrolladores con un objetivo específico, versus aquellos que son más de creación comunitaria, digamos, Lego abiertos. ¿Cuáles crees que tienen un mejor propósito o que nos aportan más para justamente habilitarlos
e incluso motivarlos a los chicos versus aquellos que no. Bueno, creo que una época que era muy linda era el pasado, en el sentido de la diferenciación esa de los juegos, porque era muy claro. Yo jugaba un juego de estrategia, era un juego de estrategia, no tenía mucho más que eso. Hoy podría perfectamente, por temas nada más de las habilidades que brinda, que la otra estaba leyendo, por ejemplo, no sé, podría recomendar a un niño jugar Age of Empires. Es un juego viejo, no me cabe duda, y están sacando sus reversiones, pero yo sé que le doy la capacidad a ese niño de que empiece, que me pasó a mí, la capacidad, por ejemplo, de entender lo que es la economía, a entender cómo administrar recursos, empiezan a tener otro tipo de habilidades y empieza a entender cómo funciona el mercado. De esa misma manera hay un montón de cosas. Teníamos la época de los Sims. Hoy los Sims todavía existen de alguna manera. Era entender lo que era la vida, entender un poco qué cosas tenía, que tenía que conseguir plata para comprarse ropa. Si empezás a analizar un poco de ese lado de los videojuegos, tenés muchas posibilidades y yo creo que, llevándole un poquito a lo viejo, entendés un poco más claro cómo funcionan. Los deportes es un caso de ejemplo. Tenés automovilismo, tenés fútbol, tenés básquetbol. Podés llevar un mercado que digas, bueno, quiero que juegue algo que está relacionado con deporte. No quiere decir que no haga deporte, sino que tenés otra posibilidad por ahí. Es muy clara la diferencia. Inclusive en Uruguay, un país futbolero, el FIFA lo entiende todo el mundo. Pero llevándolo a ese ámbito, es fácil entender para dónde quiero que vaya mi hijo de alguna manera. Llevándolo ya a un terreno multiplayer, que son los casos más rebuscados, que es Roblox, Fortnite, que no lo mencioné todavía, Minecraft y demás, ahí ya te metes en un terreno en donde perdés un poco qué posibilidades hay de que estés jugando solamente a crear cositas a que estés peleando con alguien. Entonces ahí ya es más difícil clasificar concretamente Minecraft, Roblox y Fortnite, que, dato no menor, Fortnite como concepción se entiende que era un juego de bélico, digámosle, sencillo, donde la idea es que básicamente elimines a los enemigos, de una manera menos agresiva. Pero la realidad es que de que empezaron a meter el motor de Fortnite y que se puedan hacer minijuegos, yo conozco gurises que juegan juegos de terror, que juegan juegos que capaz que son tanto el día solamente haciendo rol. Hay un montón de posibilidades y Fortnite también extendió eso más allá de lo que se conoce que son tiros. Sí. Me quedo como con varias cosas de lo que decís. Lo primero es... Te hice un popurrí de todo. Sí, pero creo que está buenísimo y para ordenarlo, creo que primero hay una revalorización de aquellos juegos con los que quizás nosotros crecimos y quizás algunos padres más grandes que nosotros, aunque no los jugaron, sí los escucharon y escucharon como de su impacto positivo. Entonces, no desestimarlos y entender que esos juegos los necesitamos presentar. Tengo un comentario justo como lo dijiste, me hizo pensar una cosa que muchos padres no miran y fue algo que también surgió en la época del Mortal Kombat, que es un poco la clasificación de los juegos y las edades. Hace muchos años, cuando estaba la época del Mortal Kombat, había algo que no se miraba mucho, que era para qué edad está recomendado un juego. Hoy existe eso. Lo pueden buscar en internet con un poco de información. No quiere decir que todos los juegos tengan una clasificación exacta de es para mayores de 12 o lo que sea, pero te das una idea. Podés buscar un poco de información. Hoy googlear no es tan difícil y hoy ya estoy viendo padres que son más nativos de ChatGPT que Google, entonces te pueden dar un contexto mucho mayor. Creo que el punto de partida siempre es, si tengo duda, preguntémoslo. Internet tiene un montón de información, es un momento ideal para saber sobre algo. Tal cual. Y en esa línea, justamente, esta posibilidad de presentar los juegos que capaz los chicos no van a descubrir por sí solos, porque no es trendy, digámosle, no van a ir a la escuela y hablar con un compañero de los Sims o del Need for Speed que jugábamos de carreras de autos o el juego que sea, pero nosotros como adultos tenemos la posibilidad de acercárselos, presentárselos y sobre todo construir ahí un espacio común en donde compartamos con ellos algo que nosotros mismos conocemos o jugamos y que nos da cierta tranquilidad de que les estamos dando un videojuego que tiene estas consecuencias positivas y estos aportes al desarrollo que vos decías. La otra vez estaba mirando un estudio particular que estaba medio mezclado, parte del estudio de la gente de UNICEF y otra parte de la Asociación Americana de Pediatría, en el cual básicamente lo que recomiendan muchas veces es, si vos no tenés la herramienta para meterte pongamos un caso de ejemplo, Roblox, porque no lo entendés, te cuesta, buscá justamente algo que vos sientas que es tu terreno y demostrárselo a tu hijo. No quiere decir que vengas y se lo impongas, pero existe un término que es básicamente ese concepto de tener como tiempo de multimedia o tiempo definido para jugar o hacerlo algo social en familia. De la misma manera que antiguamente se juntaban para armar un puzzle o cosas así, podrías hoy perfectamente decir, che, vamos a probar tal juego entre los dos con mi hijo. Yo estoy casi seguro que es muy raro, a menos que tengas un hijo que en este momento ya hay, capaz que puede ser un problema, que te diga que no quiera probarlo, que no quiera jugar.
Me he encontrado casos muy favorables en ese sentido. Hoy, no solo por el tema de que hoy estoy vinculado con contenido, sino que años atrás yo estaba con la parte de los esports, tuve una asociación dedicada a eso, y los comentarios generalmente eran por ese lado. Es tipo, che, le mostré a mi hijo tal juego, che, le dediqué a mi hijo un rato para jugar tal cosa y entendí un poco más. Lo podés hacer con juegos distintos o lo podés hacer incluso mismo con Roblox, empezar a encontrar esos minijuegos que capaz que vos te entendés, te parecen sencillos y demás. Che, ¿vamos a jugar en un servidor de esto? Ahí creo que hay un punto de partida y es una forma también para empezar a involucrarte de a poquito y no digas estoy 8 horas o estoy 6 horas para entenderlo. No, capaz que lo jugás un ratito de Roblox, lo puedes jugar en el celular. Sí, y a veces en ese intercambio son ellos mismos, los chicos, los que nos enseñan a nosotros y los que nos allanan el camino para entenderlo. Nos quedamos ya con 2 piques que nos has pasado. El primero es el de investigar estos juegos que nosotros jugábamos de chicos o que ya conocemos, proponerlos, presentarlos, fomentarlos para que los puedan descubrir los chicos también. Y por otro lado, este acercamiento a los nuevos juegos o a los actuales, hacerlo en conjunto con ellos para poder justamente ver y que ellos quizás nos allanen el camino y nos enseñen a nosotros. Ahora, vos comentabas algo también muy interesante, que es que estos juegos como Fortnite, como Roblox, como Minecraft, cada vez se han ido ampliando más y se han ido difuminando los límites de cuáles son los objetivos o las actividades de lo que se hace dentro del juego y se han convertido más en mundos en donde yo puedo hacer muchas cosas diversas. Por poner un ejemplo, en Minecraft yo puedo construir o puedo entrar en el modo de supervivencia para poder cuidar mi aldea y competir contra otros, o puedo entrar en un modo más de enfrentamiento en multijugador. Es decir, hay un montón de posibilidades y así con cada uno. Como adultos o como padres, ¿qué deberíamos mirar para poder saber dentro de estos propios mundos cuáles de estas actividades o minijuegos o como le llamemos a estos micromundos fomentar y con cuáles tener más cuidado? Creo que al golpe de vista es medio difícil saberlo de entrada, porque por más que vos te guíes, seamos realistas, todos estos juegos lo que buscan es que los gurises jueguen. Eso no hay vuelta. Roblox es una máquina de dopamina, es una máquina de querer de que te metas a cada uno de esos minijuegos y lo que están buscando, como pasan con las aplicaciones, es que vos te metas a ese minijuego y termines de alguna manera invirtiendo en Robux, que es la moneda del juego. Eso es una realidad y no hay forma de escaparle. Lo que yo entiendo ahí siempre es, no te queda otra, si querés realmente tener un poco de conocimiento del tema, es que empieces a involucrarte vos mismo y entender cómo funciona Roblox. Porque tampoco es tan loco dedicarle un ratito nomás, y te lo puedo decir desde el celular, lo puedes hacer perfectamente, y probar algún minijuego. He escuchado historias directamente de madres que me dicen, yo juego con mis hijos y me he encontrado juegos de terror que no quiero que se metan. Y la verdad es que los juegos de terror no es que sean una locura en Roblox, pero no están buenos muchas veces porque realmente los dejan nerviosos, los dejan, capaz que tienen después temas en la oscuridad, que se encuentran un monstruo que lo encontraron en Roblox. Cosas así realmente requieren que vos, padre, te bajas y entiendas un poco. Si tu intención es que sigas jugando Roblox, que me parece que está perfecto, tenés que indicarlo. Ahí existe el control parental, por ejemplo. Si hay ciertos juegos que no te convienen, que no te convencen o pensás que no van por ahí, vos podrías perfectamente, y creo que eso es una cosa que no conocen muchos padres, es vos crearte una cuenta en Roblox, darle, como quien dice, de definir quiénes son tus hijos y decirle, este juego no quiero que lo juegue, y se lo bloquea de alguna manera. Suena feo decir la palabra bloquea porque no me gusta el tema ese de prohibirle cosas. Pero sí es verdad que hay cosas que yo no quiero realmente que se metan ahora, o me parece que no tienen todavía la capacidad de manejar ciertas emociones, como pasa en algunos juegos, que nos intentan meter todo en la cabeza. Yo creo, volviendo y resumiendo un poco lo que me preguntaste, yo creo que en la cortita tenés YouTube, tenés Google, tenés ChatGPT en algunos cuantos casos básicos de juegos, y después si hay casos como les... Roblox, que solamente tenés una galería de minijuegos, no te queda otra que probarlo si estás dudando. O preguntarle a un amigo, preguntarle a un padre, un conocido si lo conocen. Hoy yo creo que están todos hablando, no sé, de los juegos de Brainrot. No hay mucho más que preguntar. O sea, le preguntás a un padre conocido y ya le decís de qué se trata y vos sacás tu conclusión si te parece que va por ahí o no. Ahí entra después otra conversación que es, todos sus amigos están jugando a esto, ¿se lo tengo que prohibir? Sí, creo que no hay una respuesta correcta para esa. Mencionaste YouTube. ¿Cuál es la diferencia entre mirar un video y jugar un videojuego?
Particularmente en el caso de los videos de YouTube, en realidad es entretenimiento puro. O sea, no hay un proceso en el cual la persona esté creando, haciendo algo. Si es verdad, capaz que lo ves a los niños, seamos también un poco claros con el tema de los niños. Yo capaz que no soy la persona más indicada para decirlo, pero un niño casi todo lo hace con más intensidad. Entonces, del momento que se para enfrente de una tele, vos probablemente pensás, está mirá, no está maquinando, está haciendo esto, está construyendo. Es un video. Es entretenimiento. Es la misma emoción que tenés vos cuando vas al cine y ves tremenda película que estabas esperando. Solo que ellos lo intensifican mucho más porque sus emociones son más de exponerlas. Ahora, en un juego pones en práctica todo ese tipo de conocimiento. Le das la posibilidad al gurí de que entienda, que cree, que tome decisiones, que creo que eso es un factor bastante importante y creo que lo que se ha demostrado un montón, que ayudan un montón en el día de mañana, qué estudio, qué hago, qué es lo que no hago, cómo empiezo con el análisis programático. Inclusive, esas bases te las ponen mientras las ejercés, mientras las practicás. En un momento se decía, para manejar un poco el tema de la memoria, cómo puedo recordar ciertas cosas. Es distinto tipear que distinto de escribir, porque estoy dibujando la letra y mi memoria probablemente recuerda ese tipo de cosas. Acá un poco por lo mismo, es práctica, generación, creación, y generas como ese recuerdo y esa experiencia de haber hecho algo de alguna manera con tus propias manos, por más que sean digitales. El video no, el video es pasivo. ¿Cómo cambia la experiencia de los chicos cuando juegan solo versus cuando juegan con otros? ¿Hay también en el videojuego una puesta en práctica de habilidades sociales? Sí, y pura. O sea, realmente siempre uso el caso de Minecraft uso el caso de Roblox particularmente porque creo que es el que está más en boga en este momento. Y aparte vas a cualquier escuela, vas a cualquier lado, están todos hablando de Roblox. Eso es un claro caso de lo social y creo que tiene como sus contrapartes en el sentido de que primero tenés el punto de entrada que son tus amigos. Después, el internet. Entrás primero practicando capaz que la conversación con tus amigos, un punto de contacto, un chat, una conversación inclusive en audio si tuvieras habilitado eso. Y después ahí se te abre la barrera, bueno, empiezo a hablar con alguien. Yo me he pasado gurises de mi sobrino, sin ir muy lejos. Me acuerdo que tendría 8 o 9 años y de repente yo lo veía, estaba conversando con un mexicano por audio, con un colombiano, con una sencillez que yo me acuerdo cuando yo era chico me llegó un montón, ¿no? Épocas de Latin Chat, de un montón de cosas que eran muy retro para el día de hoy y que tenía su artilugio tener esas conversaciones. Hoy están al toque en prácticamente cualquier juego. Hoy, sin ir más lejos, Discord es una herramienta de comunicación muy grande y no precisas mucho, pasame tu Discord y ya están hablando. Entonces, no solo está en tu grupo cercano, en tu círculo cercano, puede ser de tu escuela, colegio, lo que sea, sino que ya empezás a entrar en una barrera que ya, quieras o no, estás metiéndote en el mundo hispano. Creo que está buenísimo cómo lo contás, porque esta misma conversación, que la tenemos en otros episodios con gente que viene de otros palos y otros mundos, más quizás de la psicología, gente que está más metida en el ciberbullying y demás, quizás la misma actividad la miran con más duda o con más preocupación y vos traes algo que parece a priori también tener un lado muy positivo, que es esa apertura a ser ciudadanos del mundo, a poder tener una conversación con alguien que vive en otro país, en otra ciudad, que quizás tiene una cultura en parte distinta a la nuestra y estamos entablando un diálogo basado en algo que nos une, que es este juego, y quizás hasta podemos aprender del otro. También como para poder traer a la mesa en este capítulo los dos lados, las dos miradas de los videojuegos. Todo lo que sí nos requiere la atención y el foco como padres y como adultos, y también todo lo que nos abre y lo que nos aportan, que entiendo que no es poco. Sí, ahí dijiste algo muy clave y creo que es el lado positivo y lo negativo. Que es negativo el tema de que sea tan fácil acceder a una conversación, es verdad. Hay que tener ojos con respecto a eso porque nunca sabes con quién están hablando y los niños son muy inocentes a veces y lo que vos pensás que es una conversación inocente, vale la redundancia, capaz de estar hablando con una persona que no sabes quién es y se está haciendo pasar por otro. Eso es una realidad que puede pasar. Ahora, ¿por qué lo digo positivamente? Porque yo vengo tengo 35 años. Cuando yo tenía 9, 10 años, yo ya me estaba conectando a internet hace muchísimos años atrás. Se me gustó toda la conectividad y demás. Y para mí ya era normal eso. O sea, más allá de que hoy no teníamos, en esa época no teníamos Discord, no teníamos Roblox, no teníamos chat de voz,
Habían alternativas. Yo en aquella época me volvía loco por usar algo parecido que era TeamSpeak. Habían formas de tener canales de conversación con personas en el exterior. En la época de los cibercafés, vos te ibas para hablar con alguien que no conocías, puro. O sea, entrabas a un Latin chat y era por texto. Entonces, la conversación con mucha gente existía. El problema es que hoy es mayor, es más accesible y estamos a un celular de distancia. En aquella época yo me tenía que ir a un cibercafé y ya mi padre perdía control total conmigo, porque no iba mi padre a acompañarme a un cibercafé a ver qué hacía. Y yo capaz que le decía, voy a jugar, no sé, un GTA, que también hoy está bastante mal visto para un niño, pasa que era menos control todavía, y esa es la realidad del asunto. Antiguamente no se controlaba tanto eso. No era tan accesible o tan visible la problemática de la conectividad o la conversación. A mí eso en esa época me abrió un montón de puertas de aprender con hispanos, gente de Colombia, gente de México, gente de cualquier otro país. Me enseñaron lo que hoy sé de programación, mi conocimiento de reparación PC, me acuerdo en aquella época, en un momento que eran los foros, el único sistema de conversación que había. Hoy abro un Discord y yo estoy conversando con alguien. Es mucho más sencillo, mucho más inmediato, y si lo instalo en el celular, lo tengo todavía en cualquier momento. Entonces, el problema siempre existió. Yo creo que la conversación no va tanto en si está tan bien o mal, sino cómo le usamos positivamente eso y cómo no hago ojos cerrados a ese tema, que todos participamos de alguna manera, porque no es solamente el niño. Yo como adulto tengo WhatsApp, tengo Messenger, tengo un montón de sistemas de conversación que estoy todo el día hablando por todos esos lados, pero tampoco lo noto a veces. Se naturalizó tanto ese concepto que solo lo vemos cuando los niños ven cosas que nosotros dudamos. El tema es, decimos, no me quiero meter, y la realidad es que tenés que entender qué herramientas usan, porque ellos son nativos en eso, nosotros no. Hoy naturalizan ChatGPT, naturalizan la conversación por Discord, naturalizan otro tipo de herramientas que hoy nosotros estamos aprendiendo todavía cómo implementarlas porque ya venimos intoxicados de lo que usábamos antes. Me quedo con esa idea de que no solo todo no es negativo, sino que además al final siempre terminamos volviendo al mismo punto, que es generar las conversaciones con ellos para poder darles a ellos las herramientas para que puedan decidir y mirar y ver qué sí y qué no. Porque nunca vamos a poder estar sabiendo el 100% de lo que cada uno hace, ni sería lo deseable. Pero sí podemos quedarnos más tranquilos si les damos la educación que les dé un marco para que ellos mismos se manejen. ¿Te puedo hacer una acotación ahí? Una anécdota más que nada. Hace mucho tiempo me pasó, por ejemplo, un amigo mío estaba con un problema con su hijo, de que le estaban llegando mensajes de que le estaban cambiando, de que le pedían información sobre su cuenta y demás. Hizo algo muy bien el padre, que siempre admiro cómo fue la forma en que manejó con su hijo la conversación, que es simplemente le voy diciendo. No le tengo ni que prohibir, no tengo que interceptar, no tengo que nada. Che, te quieren robar. No te metas en eso. Si vos ves que te pasa esto, esto y esto, que es lo mismo que te hacen los tutoriales a vos como padre. Vos lees información, entendés, te dan esa sugerencia. Che, no compartas tus contraseñas, como hoy lo tenemos también con las cuentas bancarias. Che, mira que si te piden que te mandes la contraseña por tal lado, no lo hagas, no somos el banco. Eso pasa en todos los contextos. Nosotros somos ese banco que estamos alertando al niño de que también entienda que eso pasa, porque ellos aprenden excesivamente rápido y creo que lo que no aprenden justamente es la parte de las advertencias, que es donde tenemos que estar nosotros. Esas advertencias tenemos que ser activos y explicárselas y decírselas. Los videojuegos pueden ser adictivos, es algo que vos trajiste, hablaste de la dopamina. ¿Cómo le podemos dar herramientas a los chicos para que identifiquen en qué momento están perdiendo el control de hasta qué punto quieren, pueden o deben jugar? ¿Y qué herramientas o qué, de alguna forma, metodologías o mecanismos usan los videojuegos para hacerse adictivos, que nosotros podamos mostrarles y decirles, mira, esto es lo que está pasando, entonces cuando vos identifiques que esto te está sucediendo, date cuenta que ahí vos perdiste ese control? El primero y claro es el tiempo. O sea, creo que todo, y pasa tanto en adultos como niños, en mucho tiempo, mucha medida, todo en exceso es malo. Eso es una realidad y pasa en muchos contextos. Hay veces que encontrás que hay un niño, no, pasó 8 horas jugando. ¿Está bien eso? O sea, ¿ya no te llama la atención eso? Eso por un lado. Después, a nivel general, yo creo que un poco lo que tenés que empezar a tomar como ciertas acciones, y creo que eso se da un poco más en psicología, es el tema de la observación de qué está haciendo el niño. Se pone intenso, se pone nervioso, empieza a tener ansiedad. Eso lo podés ver trasladado en otros lados. Si el niño empieza a tomar como acciones de que fuera del juego está pensando en el juego, no quiere decir que esté mal, porque probablemente le gustó tanto el juego que está hablando del tema, pero tenés que empezar a entender un poco las alertas de
se pone nervioso por el juego, se pone preocupado por el juego. Un claro caso, y pasó, lo he visto en muchos videos, inclusive en redes sociales en Argentina, es esta movida de brain rot en Roblox, que hay niños que se ponen a llorar enormemente porque les roban sus personajes. El juego ese es un claro ejemplo de acá hay algo que no está bien, hay un tremendo red flag para mí. Y esos casos justamente son como esas alertas que tenemos que empezar a anticiparlas nosotros como padres, en el sentido de, si mi hijo está nervioso, ¿estoy seguro que no será un problema con el juego? Tengo que meterme e involucrarme. También pueden ser otras cosas. Convengamos que también recién ahora está empezando a tener como ese concepto de revisar un poco más el tema del bullying y un montón de cosas más. Entonces, también pueden ser muchos factores y capaz que el juego para ellos es una salida de alguna manera. Creo que cuando yo era chico no se hablaba de eso. Hoy se habla bastante y creo que también está bueno analizarlo. Pero yo creo que mucho es primero con tiempo, primero alertas, empezar a ver también un poco cómo analizan los juegos los niños. Creo que hay también que buscar posibilidades. Si está jugando Roblox, si no hay otro tipo de juegos dentro de Roblox que pueda jugar, otros minijuegos, o probar otro tipo de juegos. Salirse a Minecraft, salirse a otro. O sea, posibilidades hay un montón y es como todo. Es explicarle cómo usar la caña de pescar y no simplemente dejarle el pescado ahí arriba. Entonces, si le das alguna idea, porque por más que ellos aprendan rápido, no necesariamente quiere decir que van a encontrar la mejor solución. Está lleno de sobreinformación. Estamos en una época, yo la considero la época de la sobreinformación de todo, y no quiere decir que todo esté curado, que todo funcione bien. Tiene que haber un padre que ayude en ese camino a hacer entender qué decisiones tiene que tomar. Sí, sumado a eso, que los propios videojuegos están ideados para generar, no sé si decir la adicción necesariamente, pero sí el vínculo sostenido y esa atracción para que los chicos lo sigan jugando. Entonces, toda la lógica de niveles o de ponerme cada vez mayor dificultad y un poco desafiarme y en ese sentido generar esa necesidad de tener que poder superar ese nivel y pasar, es también lo que me hace a mí como jugador perder un poco la noción del tiempo. Entonces, que alguien venga afuera y me diga, che, estás hace X cantidad de tiempo, sí. O explicarle a los chicos, sí, este juego está pensado para eso, y fíjate cómo cuando vos perdés un nivel o perdés una vida y lo intentás de nuevo, hay internamente una cierta gratificación o una recompensa. Bueno, ahí destaco algo que todo eso que vos explicaste se aplica en muchas tecnologías, que es el gamification, es el intentar llevar la parte lúdica o de videojuego en casi cualquier contexto. ¿Por qué lo llevamos? Porque justamente funciona muy bien. Lo que trata de darte es recompensas en base a lo que vos haces. Y a todos nos gusta ver algún logro en algo, alguna monedita en algo. Vos jugás por hacer cosas. Pasa que en las cosas más tradicionales, como puede ser desde una aplicación. O sea, vos en tu trabajo no venís todos los días y decís, cumplí mi día de trabajo, listo, una monedita más. Hay mucha gente que estoy seguro que se pondría mucho más orgulloso. Y se llevó un claro caso de ejemplo que a mí me llama mucho la atención, cómo todavía nadie encontró un modelo de negocio interesante en eso, es los simuladores. En este momento están funcionando muy bien los simuladores de juegos. Y vos los mirás, son juegos boludos, hablando mal y claro, en el sentido de tener un supermercado. Limpiar tu casa, porque aparte los juegos son muy básicos. Sí, o sea, jugar a gestionar un negocio real. No solo un negocio, puede ser simplemente limpiar tu cuarto. He visto juegos muy sencillos y que he visto streamers que pasan horas, he visto youtubers que pasan horas, he visto comunidad que está remetiéndole. ¿Y cuál es el logro ahí? Que es donde lo llevamos nosotros, la realidad de lo que está pasando. Es el objetivo ese de limpió el cuarto. La otra vez vi un juego en realidad virtual que lo único que hacía era agarrabas una aspiradora, ibas pasando la aspiradora con los lentes puestos en tu casa, juntando moneditas. ¿Cuál era el chiste? En realidad estabas limpiando tu casa, porque si vos lograbas, si prendías la aspiradora, lo hacías igualmente, pero usabas justamente lo que es la realidad aumentada para empezar a poner moneditas en el juego y por lo menos ibas completando un trayecto. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Me estoy entreteniendo. Estoy haciendo algo que me resultaba realmente de alguna manera molesto, frustrante o no lo quería hacer, en algo lúdico, en el cual estoy juntando moneditas y cuanto más moneditas juego, capaz que, no sé, después veo la misma aspiradora con una skin en realidad aumentada por arriba y dije, tengo un logro. Eso es gamification y se aplica prácticamente cualquier caso. ¿Por qué? Porque en videojuegos funciona el darle una motivación a la persona. Y es lo que nos buscan hacer todos los juegos. Todos los juegos, más allá del tema de aumentar la dificultad y demás, tenemos lo que se llama el community token. Las monedas del juego, esas monedas como lo tenemos en el caso de Roblox, los Robux, los pavos en Fortnite. En casi todos los juegos hay algo que nos da una especie de recompensa. Los pases de batalla. Hay un montón de casos de ejemplo de que tengo que jugar más para conseguir un objetivo que a largo plazo, o en el corto plazo en principio, me va a dar alguna especie de mejora y que capaz que no es para mejorar la experiencia de juego, simplemente algo estético.
Eso lo podemos llevar a cualquier realidad y estaría de más que encontráramos de eso hasta limpiar el piso. Sería buenísimo, para por lo menos convertir esas tareas tediosas en algo más divertido. Nacho, te hago una pregunta que nos hacen mucho los padres. ¿Por qué los chicos pasan horas mirando a otros jugar? ¿Qué tiene de atractivo este tema? Vos lo traías del streaming. ¿Y por qué hay tanta gente que puede pasar y dedicar horas a filmarse jugando juegos para que otros lo miren? Ahí dijiste dos. Primero desde el que hace y después el que lo consume. Primero voy por el que lo consume. Y eso me siento hiper identificado porque se me pasó desde muy chico. Cuando estuve vinculado con la asociación de esports, se me preguntaban, ¿y vos en qué juegos sos bueno? Y digo, a mí no me gusta jugar. Me gusta ver gente que juega bien. Me entretiene ver gente que juega bien y que lo puedo notar a veces. Creo que llevándole un paralelismo, ¿por qué miramos fútbol? Si es otra persona jugando por mí. ¿Por qué me entretiene ver a la selección jugando muy bien un partido de fútbol? Yo lo identifico de esa manera porque naturalmente me surgió así desde que yo era chico. Yo realmente estaba en pelela, usando la pelela, y me gustaba de alguna manera, una mala referencia que estoy haciendo, pero me acuerdo que estaba en la pelela mirando a alguien jugar un Mortal Kombat, en una época en que estaba todo mal hacer eso. Entonces, siempre me resultó natural ver a otras personas jugar videojuegos, y yo, por ejemplo, no me identifico con fútbol, no me identifico con los deportes de acá, me siento que no es mi palo y no sé ni siquiera los jugadores de la selección. Pero sí me identifico con esa generación que consume YouTube, que consume creación, capaz que llevándole un terreno más entendible. Y también yo miro creadores de contenido de desarrollo, de programación y demás, que de alguna manera es casi medio que la misma idea. Es alguien que supo procesar cierta información, me la digirió y me presentó algo que capaz que yo tenía que estar horas probando y haciendo. O sea que los chicos pueden aprender, incluso mejorar y adquirir capacidades de ver a otros jugar. No solo en los videojuegos, sino, por ejemplo, capaz que... A mí me pasa, hay muchos juegos hoy que son muy realistas, son preciosos. Y a veces yo creo que no soy el mejor jugando esos juegos. Me entretiene ver a alguien que juega bien completando un juego entero porque conozco toda la historia del juego, todo eso que está atrás, porque hoy realmente la parte de la industria de videojuegos, los videojuegos AAA, muchas veces son de mayor calidad o tienen un guión mucho más zarpado que una película. Guillermo del Toro se metió mucho con el tema de Death Stranding y se metió en un montón de ideas de armar videojuegos sumamente guionados, pensados y con alternativas de finales, porque ve más posibilidades en un videojuego de muchas horas que en una película de 2 horas y media. Claro. Entonces, realmente la apreciación va por muchos aspectos, no solo el aprendizaje, porque si después lo llevo a otro terreno que es el de los esports, también me interesan ver los mundiales, pero de la misma manera que me interesa ver la Copa del Mundo del fútbol. Me gusta ver la final, que aparte son unos shows loquísimos, de un torneo de League of Legends. Me gusta ver un juego que yo no juego mucho, que es Valorant o Dota, que también me encanta ver la habilidad que tienen los pro players, porque es lo mismo que me pasa en el fútbol. Yo no puedo hacer una chilena, y tampoco puedo hacer un super mega tiro en un rincón en un segundo. O sea, ese tipo de cosas a mí me llaman la atención, y yo creo que la generación actual que busca y mira mucho eso, naturalizó eso como parte del deporte. Es más, vos hablas con niños y estoy casi seguro de que, bueno, no sé si con niños, capaz que con adolescentes, te llevan ese paralelismo con el fútbol. Ellos lo ven más o menos igual. Entonces me siento identificado con eso porque nunca me resultó raro el querer mirar a otros jugando, porque me parece normal. Llevándolo después del otro lado, que me quedé pendiente con eso, perdón, desde la creación. Y ahí en realidad fue una necesidad. El Twitch tampoco es un invento nuevo. Desde el origen, yo me acuerdo, yo creo que la red de generación, en el sentido de que hoy yo no streameo. Tuve una época medio streamer, inclusive probé streamear en una época en donde todavía no era conocido el tema del streaming. Twitch, que es la plataforma hoy conocida por el tema de creación de contenido para videojuegos y demás, antiguamente tenía otro nombre, que era Justin TV. Justin TV se caracterizó y fue lo malo que tuvo, que tenía mucha piratería. Pero entre medio de eso estaban los primeros streamers. Yo tuve una época en la cual, estamos hablando, yo no me acuerdo de la fecha, pero deben ser más o menos unos 15 años aproximadamente, en la cual yo tenía una cámara en una época donde tener una webcam era un lujo. Tuve una webcam en casa y estábamos todo el día con un amigo que yo me acuerdo vivía solo en ese momento, yo tendría 18, 19 años, y teníamos la cámara prendida. Conocí a argentinos, conocí al creador de Alejo y Valentina, conocí al creador de, a Marito Baracus, en una época en donde ellos también estaban probando esas cosas. Entonces, yo le redé época en ese sentido, porque capaz que si le hubiera metido esa misma esfuerzo en streaming hoy, podría haber avanzado muchas cosas por ese lado. Pero sí es verdad que surgió una necesidad. Gente que tiene los recursos hoy, que le gusta mostrarse, y seamos realistas,
Me he encontrado muchos diamantes en brutos que después quieren hacer podcast, estar en televisión, estar en radio y a veces no saben cómo llegar a eso. Y realmente el streaming es muy sencillo. Precisas una cámara, no precisas mucho más. Creo que nos das muchas tranquilidades. Por un lado, esa idea de que mirar streaming de otros jugando a juegos no es algo preocupante, no es algo malo, sino que es algo que nos puede aportar y que a los chicos también les da un espacio muy importante. Y por otro lado, también esa apertura para que si a alguno le surge las ganas de justamente prender la cámara del otro lado y mostrarse y subir, siempre y cuando sea con cuidado y esté en un entorno donde lo podamos acompañar a hacerlo, también le estamos abriendo la puerta a que sea ese diamante en bruto que vos estás comentando, sí, para que el día de mañana, ponele, aparezca en otros espacios de muchísimo más profesionalismo o con mucho más exposición. Te hago un par de acotaciones que creo que no se habla mucho en el mundo del gaming. Yo creo que muchos de los oficios que no se veían tanto en el gaming, por ejemplo, el tema de lo que es audiovisual, lo que es relato, lo que es hasta organizar eventos, son cosas que hoy en el gaming se están naturalizando un montón y que yo ya he escuchado gente que está aprendiendo periodismo deportivo para vincularse en esports, por ejemplo. Entonces, que alguien esté estudiando periodismo para poder hacer un relato de un partido de League of Legends o de Valorant, de cualquier otros juegos, son esos oficios que nadie está hablando y está mencionando y realmente son parte del gaming, de alguna manera, de trasfondo. Lo mismo pasa con el audiovisual, hacer una transmisión. Hoy creo que una de las cosas de esas habilidades que están buenas, empezar a tener, y me pasa mucho porque me llegan de gente adulta, es el streaming. El streaming, he hecho streaming para embajadas, para la AUF, porque quería involucrarse, no sé, hacer un streaming en el Estadio Centenario. Marcas y negocios que quieren investigar. O sea, la habilidad del streaming hoy sirve para un montón de cosas, no solo para jugar. Yo creo que el error más grande que hay generalmente es entender que el streaming como concepto es solamente de jueguitos. Ese es el punto de partida. Y mismo Twitch no es solamente jueguitos. Encontrás eventos. Capaz que ahora lo que sí pasó, capaz que en este 2025 y ya arrancando 2026, ha decaído un montón ese hype que había enorme del concepto de está lleno de streamers, tenemos un Coscu, tenemos un Ibai. Se pincharon un poquito porque todo lo que floreció de todo eso ya es normal. Pero siguen estando. Los creadores siguen teniendo miles y miles de views. Han salido otras plataformas. Kick acá en Uruguay está empezando a funcionar muy bien. Conozco gente que está dando plata decentemente streameando y realmente no precisa mucho. Sí, en todo caso hay que controlar los gurises cómo se manejan con eso. Porque una cosa es que lo haga un adolescente, que creo yo tiene un contexto distinto, y otra cosa es que lo haga un niño de menor de 12, 9, 10 años que se meta a hacer streaming. Ahí sí es con acompañamiento de los padres o un adulto. Y no pasa solo en el streaming de Twitch, pasa también en TikTok, pasa en otras plataformas. Hoy en YouTube podés streamear, en TikTok podés streamear y creo que es más preocupante que el resto de las plataformas. Y bueno, no es muy distinto de solo agarrar un celular y empezar a hacer streaming. Nacho, ¿qué te dio a vos el mundo de los videojuegos? ¿Qué aprendiste de todos estos años? Muy amplia la pregunta. En parte creo yo que yo no lo considero un trabajo al día de hoy. No me dedico para nada en videojuegos. Tuve una pata en un momento que quise involucrarme con videojuegos, trabajando en la industria de los videojuegos como desarrollador. La verdad es que no me motivó mucho, pero sí encontré algo que me entretiene, me hace pensar de otra manera y me encontré un poco más de libertad en muchas cosas. Estas boludeces, tener un Mario tatuado en el brazo, en su momento pelos de colores, ir vestido con remeras de videojuegos o en este caso de películas. Eso fue algo que fui descubriendo cuando empecé a meterme más en esa comunidad que para mí, por su definición, ya es bastante más libre. Ve menos, prejuzga menos, está un poco más remota, no tiene tanto preconcepto de cómo se tienen que ir a vestir para el trabajo, no tienen tantas preocupaciones de cómo tienen que estar peinados. A mí el videojuego me abrió una posibilidad, una cultura muy distinta que me encuentro en la formalidad del día a día, de que el gaming es un poco más libre, tiene esas cosas de tengo recompensas, tengo esas cosas de conozco gente, tengo esas cosas de puedo practicar los soft skills de muchas otras maneras que no se me ocurrían y me dan inclusive la posibilidad de hacer probaditas de cosas que capaz que no hubiera hecho. Que si hoy tuviera que sentarme solamente a decir me quedo con el trabajo puro, el gaming no me lleva a esos universos en los cuales yo podría ser un granjero, yo podría estar conduciendo un camión, yo podría estar jugando un shooter como si fuera un paintball. Creo que esa es la parte linda y después conocer gente. O sea, la contra esa que mucha gente mira de, bueno, va a conocer gente, para mí fue lo mejor. Conocí una comunidad muy linda, me generó la posibilidad de hablar de esto en muchos lugares,
Y bueno, también el poder hablar en muchos lugares es por el hecho de que no mucha gente lo habla, o le da miedo, o le complica meterse en ese ámbito. O le da miedo decir, mi hijo juega videojuegos, o yo quiero... Creo que la preocupación más grande que hay hoy, y creo que es un tema generacional, es la edad y los videojuegos. Yo creo que ya no pasa tanto de que hay padres que no juegan, sino que lo que pasa ahora es que todavía quedan dinosaurios que lamentablemente ven los juegos como algo de niños. Inclusive pasa a niveles más grandes de los esports y demás, que todavía se habla de eso. Me tocó enfrentarme cuando estuve en la asociación de esports con gente que venía solamente del palo deportivo y tenía que explicarle que es un cosmético en un juego. A Sonsol, en su momento, cuando estaba vivo, le tuve que explicar que la gente se compraba elementos estéticos para un personaje. Y la gente hace eso. ¿Y por qué paga eso? Me lo dijo muy despectivamente y lo entendía porque le resultaba anti él. Entonces, eso para mí, capaz que en una generación más, ya va a ser más normal. Y eso es lo que me encanta del videojuego. Va a variar tanto que nos va a dar libertades distintas. En los juegos nos vestimos como queramos. Nos ponemos accesorios de todos los tipos. Anda uno con un gorro gigante y yo estoy casi seguro que con el paso del tiempo, como pasa con Versace, con las marcas top, van a empezar a verse en la calle ese tipo de cosas más normalmente. Nacho, creo que nos quedamos con muchos aprendizajes, con muchas ideas muy interesantes para llevar a casa y con muchos consejos también. Gracias por esta conversación. Muchas gracias a vos.